Jiménez de Aréchaga se refirió a conceptos medulares de la radiodifusión privada y libre, expresando que corresponde a la esencia democrática la libertad de los medios de comunicación, cuyo manejo se asegura a los grupos dominantes en los regímenes totalitarios. Lo contrario sucede en los regímenes democráticos, fundados en el consentimiento libre de una comunidad de seres humanos respetados y protegidos en su capacidad de entender, de querer y de sentir, dotados de poder de decidir por sí mismos acerca del rumbo hacia el cual han de orientar sus vidas. En el mundo actual, añade Jiménez de Aréchaga, la espontaneidad, la amplitud, la libertad del desarrollo del diálogo, de la controversia, de la oposición de razones, que están en la base del orden democrático y humanístico, que constituyen su esencia y su dialéctica, su fundamento y su método, su raíz y su impulso, dependen sustancialmente de cómo se conciba y se garantice el empleo de los nuevos medios de comunicación de masas y el acceso a ellos. Por último, y aprovechando la ocasión de encontrarnos en nuestra principal casa de estudios, quisiera traer a ustedes algunas reflexiones de Justino Jiménez de Aréchaga acerca de la contribución que a su entender debe hacer la radiodifusión a la educación. Expresó en 1965, Jiménez de Aréchaga, que lo que es necesario comprender urgentemente es que ninguna emisora debe salvarse por el hecho de que dedique ciertos espacios de su programación a la lectura de poemas cultos o de páginas inspiradas, quizás en las horas de más baja tarifa publicitaria y de menos audiencia, si el resto de sus mensajes es una concesión continua a la vulgaridad, si sus anuncios ofenden la inteligencia media, si su información no persigue ninguna finalidad superior, si su radioteatro o su radionovela solo procuran exaltar pasiones inferiores o suscitar bajos sentimientos. Es natural, proseguía Jiménez de Aréchaga, que el radiodifusor no puede programar prescindiendo de una consideración realística acerca de los niveles en que se encuentra su audiencia, como lo pretenden ciertos refinados que existen en todos nuestros países y que desearían una radiodifusión hecha a base de poemas de Rilke y cuartetos de Bartók. Esto no puede ser así porque el compromiso de la radiodifusión es con el pueblo y no con las élites intelectuales que poseen otros medios para enriquecer su espíritu. Pero tampoco cumple el radiodifusor con su misión social ni alcanzará a enaltecer su condición profesional si se limita a dar lo que el pueblo pide, lo que se vende mejor, lo que por su propia baratura está al alcance de los menos exigentes, o si estimula el consumo de los productos del ingenio más inferior o de la más baja moralidad. La responsabilidad del radiodifusor es en este aspecto muy clara. Buscar a la audiencia con humildad, allí donde ella se encuentra, para elevarla progresivamente, con tacto, sin provocar su deserción, hacia más altos niveles intelectuales y éticos. Esto es educar mediante la radiodifusión. Pero hay, sin embargo, un esfuerzo al cual parecería que la radiodifusión privada debe prestar especialísima atención, y es el relativo a la educación popular para la vida democrática. Personalmente, considero que este es el mayor legado conceptual que ha dejado Justino Jiménez de Aréchaga a la radiodifusión privada nacional y también a la comunicación universal. Muchas gracias. Nos ha llegado la adhesión del doctor Horacio Casinelli Muñoz a este acto al que por razones de salud no ha podido concurrir. Ahora hará uso de la palabra el ya presentado por la señora decana, doctor Miguel Ángel Serino. ¿Sí? Señora decano, señores legisladores, profesores, colegas, familiares de Justino Jiménez de Aréchaga, señoras y señores. Yo pensaba que me iba a tocar al final, porque no es tanto lo que tengo que decir desde el punto de vista conceptual o doctrinario, sino traer a colación, como alumno que fui, privilegio de la edad, como alumno que fui de Justino, allá desde 1953, mientras que los distinguidos colegas y amigos hacían un análisis del pensamiento del maestro, pero cumpliendo el deseo
he aquí que es una orden, empiezo esta pequeña exposición, recurriendo un poco a lo que los franceses llaman la petite histoire, que sirve para explicar y entender la gran historia, la historia con mayúscula. Es un complemento de la exposición de otros y está basada también en algunos recuerdos personales que, según mi opinión, ayudan a definir y a redondear la manera de ser y la personalidad de Justino Jiménez de Arecha. Hace muchos años era común entre nosotros leer la versión española de una revista norteamericana que se llamaba Selecciones del Reader Digest. Y había una sección en esa revista que se llamaba Mi personaje inolvidable. Bien, parafraseando esa sección que tenía una gran resonancia, yo podría hablar de mi profesor inolvidable. Tuve dos en secundaria, y valga la oportunidad de rendirle un pequeño homenaje, fue Óscar Secuellaute. Y en la universidad fue Justino Jiménez de Arecha. Curiosamente, nos referíamos nosotros a los profesores diciendo Sallaés, Carvalla, Reta, Algas, pero a Justino Jiménez de Arecha le decíamos Justino. Él, el gran profesor, entre los alumnos, y creo que a veces entre los profesores, Justino dijo, Justino escribió, Justino preguntó, era Justino. Y él, Arecha, cuando contestaba el teléfono y engolaba a veces un poco la voz, era el Arecha. Se ve que tenía una mayor simpatía por su ascendencia vasca que por la otra, que no lo era tanto. Bien, hecho este introito que no es wagneriano, para emplear una expresión que Justino solía utilizar, diré que en marzo de 1953, a las 8 de la mañana, ingresé por primera vez en esta casa de estudio. Allí al lado está el aula Pablo de María, y ahí a primera hora, a las 8, se daba el curso de Derecho Constitucional. Entramos, un grupo de muchachos y muchachas veníamos de diferentes lugares, de diferentes colegios, y nos encontramos con un señor no muy alto que estaba parado al lado del pupitre y que, no bien se hizo un silencio, nos dice, más o menos cito de memoria: quiero hacerles una advertencia, muchachos. No sé si ustedes aprenderán algo conmigo, porque saben que esta cátedra está desprestigiada. Algunos ilustres juristas, como el señor Benito Nardone, alias Chicotazo, dice que yo no sé nada de derecho constitucional. Ah, se dan cuenta. Nosotros llegábamos a la Facultad de Derecho, ¿no?, a un templo del saber, y ese profesor que ya tenía, ¿no?, nos hablaba de algo que estaba picando en la política. Acá hay algunos que tienen el privilegio, la desgracia de más o menos ser de mi edad. No les voy a explicar quién era Nardone, tampoco mucho a los más jóvenes que veo, pero el Benito Nardone, alias Chicotazo, es estudiado su trayectoria en cualquier libro de historia y de sociología política, porque representó determinadas cosas y tuvo una influencia a veces determinante en la política nacional de hace 50 o 60 años. Bien, primero, sorpresa entre nosotros, ¿no?, que más o menos habíamos oído a Nardone y oíamos sus charlas